tu representación? Javier Sicilia, Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad. Javier, ¿en qué consiste el foro que se va a llevar a cabo en los momentos? Mira, es un foro importante en el sentido que se toca un tema fundamental que se ha borrado del espectro público, ¿no? Y sobre todo en este momento en que nos vamos a un proceso electoral, ¿no? La gran pregunta es, lo que está de fondo es, ¿puede haber una democracia real con una ley de seguridad interior? Porque esa ley es nada más la legalización de una cosa que ya está ahí desde que Calderón sacó al ejército, el estado de excepción. Entonces es absolutamente absurdo una ley de seguridad interior que ya está de facto, es una ley que viola derechos humanos, que genera un estado de excepción, y entonces que violenta derechos. Y la gran pregunta es eso, ¿de qué democracia estamos hablando? Y si es posible la convivencia democrática y un proceso electoral verdaderamente sano y democrático, o esto es una gran simulación en medio no solo de una ley de seguridad interior, como es la que se enmarca en este foro, sino con la guerra civil donde las víctimas se generan todos los días, donde hay fosas clandestinas, donde no solo el Estado, sino las partidocracias y los candidatos han decidido borrarlas. Entonces, el gran tema es ese, ¿de qué democracia nos están hablando frente a un fenómeno como la Ley de Seguridad Interior y detrás de esto frente a un fenómeno como los desaparecidos, los asesinados, la extorsión, las redes de trata? Entonces, y está borrado del espectro, ¿no? Del espectro político, y realmente es el tema de la nación junto con el tema de las víctimas. Ese es el tema de la nación, que está borrado, no son las elecciones. Más bien las elecciones entran en contradicción frente a los temas fundamentales que están siendo borrados del espectro político. En ese sentido, Javier, el tema de la violencia, vemos que se han dado muchos asesinatos de precandidatos, de candidatos incluso ya, en diversos estados del país. ¿Cómo visualizas tú este proceso electoral, esta jornada de aquí al 1 de julio? Pues sumamente grave, ¿no? Así como borran las cosas, la historia, también borran la historia de otros países. Hay que recordar Colombia, que es la misma y una historia muy parecida a la nuestra. Cuando empezó a exacerbarse más y no controlaron a tiempo, empezaron los asesinatos que estamos viendo y van a escalar. Algún día, espero que no llegue, pero si seguimos en esto es muy probable, vamos a ver asesinatos mucho más graves, candidaturas a presidencia, a gubernaturas y extorsiones verdaderamente que no habíamos imaginado, pero que estaban ahí latentes en una violencia, en un horror que ya habíamos denunciado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y que volvió a poner en el centro del debate Ayotzinapa y lo volvieron a borrar. Entonces lo que nos aguarda, como he dicho siempre, es un infierno más grande, ¿no? Si no se pone atención en el tema fundamental que es la paz y la justicia. A ver, Van entendió la pregunta, pero yo te la quiero plantear así. Es tanta la violencia que al inicio pues se decía, ¿no? La evolución de la violencia, gente que está involucrada en el narcotráfico los mataban, luego vino las víctimas colaterales, luego en tu caso, con el caso de tu hijo, entendimos como país que no todas las víctimas mortales de esta guerra eran vinculados con el crimen organizado, pero ahora ya no solamente es a la ciudadanía, digamos, de a pie, sino también a la clase política, la violencia ya la alcanzó. Y los periodistas también. Los periodistas. ¿Tiene solución en el corto plazo? No. Tendría solución a corto plazo con un pacto como el que nosotros habíamos propuesto en 2011, no un pacto entre partidos, eso nos ha llevado al desastre, ya había habido un primer pacto que llevó al desastre, ya hay varios, las coaliciones y los frentes son parte de ese pacto, que en el fondo es un pacto de impunidad, no, se trata de un pacto nacional, con todos los sectores de la sociedad, con la iglesia, los empresarios, los sindicatos, bueno, con todos. Si no lo hacemos así, lo que va a venir, pues ya está anunciado, ¿no? Oye, en ese pacto, incluso el narcotráfico y el crimen organizado, que son parte, sea como sea, de la sociedad. El gran problema, que es una de las propuestas de AMLO, y es mi gran pregunta, cuando yo lo propuse en 2011, todavía había capos. La estrategia que llevaron Calderón y Peña Nieto, que fue destruir a los capos de la droga, multiplicó el crimen organizado. Entonces la gran pregunta es con quién
¿A quiénes se incluyen en este diálogo? Si esos empresarios ilegales fueron decapitados, o metidos a la cárcel o asesinados, ¿no? Y lo que quedó es un montón de basura que nadie controla. Entonces el tema lo dejaron crecer muy gravemente, ¿no? Pero si hay un pacto nacional, estas delincuencias se pueden acotar, ¿no? Pero parece que no hay voluntad política. Pues están negando a las víctimas, están negando la justicia, están negando la ley de seguridad interior, están negando el estado de excepción. Pues simplemente lo que nos va a guardar, y ya lo estamos viendo, pues sí, un aumento mucho más terrible y brutal de la violencia. Javier, tú le habías pedido a los partidos políticos en la pasada elección que se desligaran del narco. Algunos hicieron algo, vean que sus procesos internos de los partidos efectivamente se están desligando del narco, o siguen igual. No, siguen igual o quizá peor, mucho peor. Es decir, los partidos no están recibiendo dinero, o el dinero que están recibiendo para las campañas es limitado. La gran pregunta es, ¿de dónde están sacando los grandes capitales cuando todavía no empieza el verdadero proceso electoral y se está gastando una cantidad de dinero inmenso? Ahí está la pregunta y creo que la respuesta es evidente, ¿no? Entonces no hay una voluntad. Yo creo que los ciudadanos, nosotros decíamos, si no limpian sus partidos, ese era el discurso de 2011, sus filas, los ciudadanos que vayan a las urnas van a tener que preguntarse por qué cártel van a votar. Ahora no va a ser así. Ahora están imponiendo los cárteles. Ese es el gran problema. Y no quieren entender las partes sanas de la política, que se trata de echarlos para atrás, pero solo se puede hacer con la unión de la nación, no con la unión de las partidocracias y el juego político que está tremendamente penetrado, sino con lo que yo he llamado la reserva moral del país, que ahí está, pero está marginada o está cooptada o simplemente ya no siquiera quiere participar porque esto es un lodazal, ¿no? Una arena movediza. Para comenzar, y sobre algo que además ustedes tienen pruebas científicas, porque efectivamente el narco se salió de las esferas del gobierno de estos municipios, desde Iguala hasta Cuernavaca. Pues sí, nosotros avisamos de ese corredor, nadie hizo caso. El gobernador Graco Ramírez lo sabía, mucho antes de que nosotros hiciéramos el estudio hizo confirmar un diagnóstico que él ya tenía, luego lo borró y después pasó a Ayotzinapa. Y nos convirtieron en un corredor turístico, ¿no? Bueno, entonces de ese nivel de estupidez y de corrupción estamos hablando en los gobiernos, ¿no? Y sí, lamentablemente nosotros el próximo lunes nos vamos a adelantar al aniversario del 7º del Movimiento por la Paz. Lo vamos a hacer el lunes y vamos a tener un pronunciamiento que va mucho en este sentido. Javier, muchas gracias.